Hola, hola a todos. Vamos a ver hoy día la lección número 11, el evangelismo de la Biblia. Vamos a ver cuál era el evangelismo que Jesús realizaba, ¿ya? Predicaba el evangelio. En Mateo 4:17 podemos ver que dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta ocasión el reino de los cielos era el mismo, él estaba hablando acerca de él mismo. En Mateo 4:23 dice que recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y dolencia del pueblo. Ese era el evangelismo que realizaba Jesús. Búsqueda y llamado. Vemos que él fue y buscó y llamó a sus discípulos. En Mateo 4 del 18 al 22 podemos ver cómo él fue y llama a Simón Pedro y también a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan. Podemos ver en el 19 que le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Él fue a llamar a sus discípulos, él fue a buscar a cada uno de sus discípulos. No es la gente la que lo busca a él, sino que es él quien hace el llamado. Vemos que dejando al instante en las redes, ellos le siguieron. Y en el 22 vemos que también llamó a los otros dos hermanos. En el 21 y en el 22 vemos que al instante ellos dejaron lo que estaban haciendo, dejaron a su padre y le siguieron. O sea, dejaron todo por seguirle, dejaron su familia, dejaron sus trabajos. De inmediato fue que ellos obedecieron, o sea, ellos escucharon el llamado y fueron de una, dejando todo. En Juan 1 del 43 al 51 vemos que llama a Felipe, también le dijo: Felipe, sígueme. Felipe dejó todo también y le siguió. Felipe fue donde Natanael y le dice que habían hallado al profeta de cual Moisés había hablado y de cual todos los profetas hablaban, que era acerca de Jesús. Y vemos que ellos también le siguieron. Jesús solamente los llamó y ellos le siguieron. Vemos que Jesús también enseñó. En Mateo 9:35 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Nuevamente vemos esto. Y también sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Ya? ¿Por qué hacía milagros? ¿Por qué sanaba? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? Porque a través de los milagros y sanidades y otras señales que realizó, demostró que él era el Cristo. Era necesario que así lo hiciera. Jesús también testificó. Y en Lucas 24 del 25 al 27 podemos ver que él les dijo a estas personas que iban caminando, ¿cierto? Que iban junto con él, pero no podían ver que él era el Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando que resucitara. Él le dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos habían escuchado que Jesús iba a morir y que iba a resucitar, sin embargo estaban dudando porque ya iban 3 días y todavía no resucitaba. Sin embargo, Jesús iba con ellos conversando, pero ellos no lo pudieron ver. Y les dice: era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús mismo le mostró por toda la escritura, desde Moisés y todos los profetas, que esta escritura hablaban de él mismo. El evangelismo que Jesús enseñó. En Mateo 10 podemos ver que él buscó a sus 12 discípulos. Él los llamó y les dio instrucciones claras a sus discípulos. No les preguntó si es que querían hacer la evangelización, solamente los llamó y les dio instrucciones. Les dijo que fueran y anunciaran a toda criatura que el reino de los cielos se había acercado. Eso se lo dice en Mateo 17. Yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la instrucción, eso es lo que tenían que predicar. Les dijo además que buscaran a los dignos. En Mateo 10:11 dice que se informaran de todo el digno que encontraran en aquella aldea y que posaran allí, ¿cierto? Que estuvieran con ellos. Que entraran en esa casa y le dijeran paz, ¿cierto? Que saludaran al entrar en esa casa. Y si la casa fuera digna, si la casa a la que entraran era digna, la paz se quedaba con ellos. Nuestra paz y la paz de ellos no es otra paz que el Cristo. Entonces, si esa casa era digna, el Cristo se quedaba a morar en esa casa. Pero si esa casa no era digna, el Cristo o el Evangelio se volvía con ellos. Eso les dicen en Mateo 10. Y si no los recibían,
tenían que sacudir el polvo de sus pies e irse, porque no es nuestro trabajo convencer a la gente, sino nuestro trabajo es ser testigo del Evangelio. Quien sea digno va a oír el llamado y va a creerlo. En Lucas 10 también vemos que él llamó a 70 discípulos más y les da las mismas instrucciones, ¿cierto? Que en cualquier casa donde entraran, saludaran y dijeran pase a esta casa. En Lucas 16 vemos que se refiere a estos dignos como los hijos de paz. Ya en Mateos 13 podemos ver también que habla acerca de la buena tierra. Estos hijos de paz, estos dignos, esta buena tierra son todas las personas que están escogidas y apartadas para creer en el Evangelio, que son escogidas por Dios, pero hay que buscarlas. Vemos que en la parábola del sembrador, parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Y estas personas son las que oyen las palabras, la entienden, dan fruto y producen. Esa es la buena tierra. También se refiere a estos dignos, a estos hijos de paz y a esta buena tierra como la semilla de mostaza en Mateos 13, como el tesoro escondido en Mateos 13:44 o como la perla de gran valor. Todos estos nombres se refieren a las personas que están escogidas y apartadas por Dios para recibir el Evangelio. El evangelismo de la Biblia, entonces, es para aquellos que reciben la revelación. Vemos en Mateos 11:27 que Jesús dijo todas las cosas le habían sido entregadas por su Padre y que nadie conocía al Hijo sino el Padre y el Padre sino el Hijo, sino a quien el Hijo lo quiera revelar. Vemos que necesita ser revelado este misterio. En Gálatas 1:12 escribía Pablo, dice, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús Cristo. ¿Ya? Esto no es una enseñanza humana, sino que es una revelación que viene del Padre. La testificación de que Jesús es el Cristo. Vamos a ver, Mateo 24:14, un versículo bien utilizado. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es necesario que para que venga el fin es Jesús el Cristo, porque Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, tiene que ser predicado este evangelio del reino, el mismo que predicaba Jesús en la antigüedad. Él predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Entonces tiene que ser predicado este evangelio correctamente para que Él pueda regresar por segunda vez. Vemos que Juan el Bautista dio testimonio de Él también. En Juan 1:7 dice que este vino por testimonio. En Juan 1:8 dice que no era en la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Y en Juan 1:15 dice que Él dio testimonio de Él. Y decía que el que venía después de Él era antes que Él, porque era primero que Él. Aquí Él estaba dando testimonio acerca del Cristo. Este Cristo ha estado desde el principio al fin, desde la eternidad. En Juan 1:32 dice que Juan daba testimonio. Vemos nuevamente esta palabra, testimonio. Y en Juan 1:34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Juan 4:39 vemos la historia de la mujer samaritana. Esta mujer corrió cuando se encuentra con Jesús. Él habla con ella y le declara muchas cosas. Y dice que mucha gente creyó por la palabra de ella, porque ella daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. El apóstol Juan también dio testimonio. En Juan 21:24 vemos que el discípulo da testimonio de estas cosas. Eso dice este versículo. Y que escribió estas cosas. En Juan 1:12 dice que la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vemos que la vida eterna es el Hijo de Dios. Vemos que los apóstoles dieron testimonio también de Jesús el Cristo. En Hechos 1:22 dice que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Vemos que Pablo dio testimonio también del Evangelio, de Jesús el Cristo. En Hechos 9:22 podemos ver que él demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En Hechos 17:3 también declaraba y exponía por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos dio testimonio también cuando creyó, cuando Priscila y Aquila le hablan del Evangelio, él dio testimonio. La Biblia como tal da testimonio del Evangelio de Jesús el Cristo. En Juan 5:39 le dice a los discípulos que escudriñaban la Escritura pensando que en ella hallaban la vida eterna, y dice que la Escritura daba testimonio de él. Y en Apocalipsis 22:16
Vamos a continuar en otro video porque ya se me acaba el tiempo.